estado escuchando atentamente la conversación que tenía mi compañero Max con nuestro otro testimonio y quisiera partir preguntándole a usted algo bastante simple, pero que va al hueso. ¿Cómo es vivir, cómo es ser vecino de personas narcotraficantes? Muy mal porque vive todos los días la droga, los disparos, ya no se puede vivir donde uno vive y tengo que estar adentro escondida porque los disparos, viven los disparos, ya no se puede ni salir a la calle. Usted nos ha pedido explícitamente que esta entrevista sea fuera de su casa, lejos de su casa, ni siquiera fuera, en nuestra van que tiene vidrios polarizados. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto miedo? Porque si uno llama a los carabineros, todo, después van a reventar la casa a uno, por eso uno no se puede meter en nada, tenemos que estar escondidos nomás y estar adentro, no poder hacer nada porque hay mucho, la droga, los disparos fuera de la casa, pelea, así que no se puede hacer nada, por eso a veces toda la gente tiene miedo. No se atreven a llamar carabineros porque dice que somos los sapos, así que no se puede hacer nada. Cuando usted dice, porque me van a reventar la casa, porque le van a reventar la casa a uno, ¿qué implica eso? Porque si uno avisa a carabineros o da nombre, ya saben que van a ir a la casa y ya saben quién son. ¿Qué puede pasar si van a la casa? ¿Qué tiran piedras, balazos, gritan? ¿Qué pasa? Balazos y tiran piedra, pues todo eso lo hacen, así que por eso uno no se atreve a decir nada. Porque hay mucha gente que vende y cuando llega la mercancía empiezan a disparar para arriba diciendo que ya llegó la mercancía. Los disparos, hace poco le dispararon a un joven de 12 años. ¿12 años? 12 años que le dispararon por la espalda, venían en el auto. ¿Como un ajuste de cuentas o algo así? Sí, yo creo que sí, porque junta con el papá, de la junta del papá. Aquí a mí me gustaría hacer una advertencia que me parece importante. Usted dice 12 años, ¿cómo va a participar de un ajuste de cuentas? Hoy día hay sectores en que la droga ingresa a la casa, a la vida de las personas, incluso mucho antes de los 12 años. No nos hagamos los ciegos con eso, eso es una realidad y que es lamentable. María, cuando ocurren, por ejemplo, las situaciones de balaceras, y ya que estamos hablando de un niño de 12 años, porque es un niño de 12 años que fue asesinado en medio de un intercambio de disparos, cuénteme usted, ¿qué pasa cuando empiezan esos disparos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en su casa hay niños? ¿Hay un plan de acción? ¿Hay alguna manera en la que se puedan proteger? ¿O derechamente se encomiendan a quien sea y se entregan a la vida, digamos? ¿Qué pasa cuando eso se desata? Personas que tienen, hay un niño que está muy atrás, se bota al suelo ahí en el departamento y ahí queda. Una vecina también me dijo, me tuve que tirarme en el suelo por la bala porque estaba muy detrás del sauce, balazo, pero cualquier balazo. O sea, ya las personas que viven en estas condiciones saben que hay que tirarse al suelo, incluidos los niños y las personas mayores, todos. Sí, todo eso ya sabemos ya, y no salir para afuera porque no puede llegar balazo cualquier cosa. Una vez a mi hijo le llegó un balazo, pero era el hijo de la señora que tuvo él, le disparó en las piernas. Y así que por eso a mi hijo también le han disparado, así que por eso uno no puede decir nada porque dijeron que era sapo. María, y de pronto puede haber alguien, no yo, quizás probablemente nadie del equipo, pero alguien en su casa que diga, bueno, pero si está tan complicado, ¿por qué no se van de ahí? No iba a llegar y cambiarse, ¿cierto? Porque se necesita recursos. ¿Por qué, por ejemplo, seguir viviendo en ese entorno? ¿Queda otra alternativa o la verdad es que no? Pues no hay otra alternativa porque... Lo que dicen allá, pues claro, es su casa, por supuesto que es su casa, pero ¿qué pasa cuando el entorno es peligroso? No podemos irlo a otro lado porque las casas que piden muy caro, ya no hayamos a dónde irlo. A veces uno quiere irse, pero no se puede, tienen que juntar la plata para poder comprar porque el departamento que compran son los que los traficantes los compran. Aquí confluyen, Angélica, Sergio, varios criterios. Por supuesto que el miedo, por supuesto que la incertidumbre, la rabia, ¿por qué no? Pero también la frustración de no poder hacer algo para protegerse a sí mismos y a su familia, en este caso hasta los niños, saben que tienen que tirarse al piso y eso, pucha, no puede ser. No lo podemos normalizar y es por eso que lo estamos hablando en Aquí Somos Todos. Hay muchas preguntas, desde ya un abrazo grande a la señora María, también por su valentía y por querer compartir con nosotros. Vamos a repetir un tuit que nos había llegado hace muy poquito y
antes de comerciales. Aquí está, respondiendo a Eduardo Vergara. Dice, uno hace la denuncia anónima y te dicen que hay que esperar que más vecinos denuncien. No es fácil decir que es llegar y denunciar. Si vivieran en comunas populares, verían la realidad. María, de hecho, que nos escribe, tiene toda la razón. Eduardo, ¿qué nos dice frente a esto? Porque se siente su también impotencia, hay mucha frustración también en esto. Bueno, efectivamente aquí hay un problema bastante de fondo que tiene que ver con la labor policial y cómo el Estado se despliega en este caso para prevenir que se cometan delitos, pero también para controlar. Y lamentablemente nuestro sistema policial hoy está tremendamente enfocado en la actuación en base a las cifras. Y esto, para que quienes nos están viendo, en otras palabras, significa que cada denuncia es un número, ¿no es cierto? Entonces, si en la esquina de la calle Arturo Prat con Condel existe un hurto, es diferente así en la esquina de la calle Marisol con la playa hay 10 hurtos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las policías? Que cuando definen la gestión territorial, cuando se sientan, ¿no es cierto?, a trabajar también con las autoridades, miran los focos y los puntos rojos, que es una lógica muy antigua, muy añeja, que se sigue replicando en este país. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le dicen a un vecino o una vecina, usted tiene que denunciar, pero también tienen que haber más denuncias? En otras palabras, el policía le está diciendo, yo necesito que esa zona sea una zona roja para poder actuar. ¿Y cuál es el problema? Y con esto cierro. En que la labor policial debería centrarse en cifras, pero también debería considerar la inteligencia y el trabajo de coordinación y comunicación con los vecinos. Porque es sabido, y la evidencia lo muestra, que en los territorios más críticos la gente no denuncia porque tiene miedo. Entonces empezamos a hacer un círculo vicioso, que ese miedo lo que hace es inhibir esta cifra. Claro. La cifra es una cifra negra, que en otras palabras no existe, y el policía se inhibe, y por medio del el estado de actuar. Y nos encontramos en esta situación que es prácticamente un círculo vicioso. Las palabras de Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, que nos acompaña en esta oportunidad aquí haciendo esta conversación de un tema que sin duda preocupa a miles de chilenos hoy en día. Tenemos más preguntas que llegan a nuestras redes sociales. Dice, ¿le prohíbo a mi hijo jugar con los hijos de unos narcos que viven en la esquina? Una pregunta muy coloquial que tiene que ver con el día a día de tantas personas, Eduardo. ¿Qué crees tú? Es una tremenda pregunta, y principalmente la respuesta simple es que tenemos que entender que muchas personas que hoy trabajan en el narcotráfico son víctimas de las cadenas del narcotráfico. Que los niños, cuando son aislados, cuando son esquinados, en que son parte de estos círculos, lo único que hacemos como sociedad es empujarlos a que no tengan otra alternativa. Si quien está preso sale de la cárcel y no tiene una oportunidad y va a ir a buscar el narcotráfico, ¿qué le vamos a decir a un niño? Que los vecinos no quieren estar y jugar con él porque lo están ya aislando como sociedad. Lo más probable es que ese niño no tenga otra alternativa que solamente rodearse de esos mismos círculos. Entonces creo que son preguntas tremendamente complejas, pero son preguntas muy de fondo en estas reflexiones país que estamos teniendo en este momento, y que muchas ocurren en los barrios donde viven las personas más vulnerables y más atacadas por esto. Entonces eso es lo que tenemos que entender, porque esto no se trata solamente de seguir reprimiendo y criminalizando, empobreciendo a la gente, encarcelando la pobreza, mientras tanto entregamos impunidad para que el gran narco siga constando con capital humano prácticamente desechable e ilimitado, que es lo que le generamos no solamente como país, sino que también como sociedad. Ausencia del Estado, y además en lugares donde el tejido social es casi invisible. ¿Dónde están los centros de madre? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están las municipalidades? ¿Dónde están los clubes deportivos? ¿Qué te parece toda esta situación, Jairo, tú que has estado construyendo tejido social? Sí, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Eduardo, que esto necesita un tratamiento mucho más profundo, pero qué importante poder escuchar los testimonios de la gente, porque siempre lo digo yo acá en el Aquí Somos Todos. Otra cosa es con guitarra. Estamos hablando desde un estudio, muchas veces recomendamos poder denunciar. Yo que estoy en las poblaciones, veo funerales narcos, con una multitud de personas, todos tirando balazos para cualquier lado, conciertos narcos, y las policías no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿con qué cara yo le voy a pedir al vecino de una población? ¿Sabe? Usted denuncie. Sí, a lo mejor no van a saber quién fue, pero alguien se va a llevar las consecuencias. Si no es toda la población, alguien se va a llevar las consecuencias. Entonces, nuevamente lo que quiero decir, otra cosa es con guitarra, y quiero empatizar con esos vecinos, porque entiendo que aquí todos tenemos que ser partícipes para que esto se solucione, pero pucha que es complicado, y pucha que el temor que se vive ahí es
es gigantesco. Yo he estado inserto dentro no participando obviamente, yo trabajo en una zona muy vulnerable, dentro de balacera, y veo como los niños corren, se meten a sus casas como algo tan habitual, y eso es lo que a mí me duele tanto, que ya lo ven como algo tan habitual y tienen su operación Daisy para todo esto que sucede. Y perdón, y lo digo con mucha responsabilidad, teniendo carabineros a una cuadra y las policías no hacen nada. Entonces, ¿cómo la gente no va a tener miedo? ¿Cómo la gente va a querer denunciar si no se sienten totalmente inseguros? Porque además si se llevan al narco no importa, queda el hijo, queda la prima, queda la tía y continúa todo este círculo vicioso. Por eso que es tan complicado, querido Sergio. Es por eso que también esta lucha contra las drogas ha fracasado en todos lados. Finalmente pareciese que poder contra poder no funciona. O sea, a tus armas yo le pongo las mías. Y ahí, ¿qué escenario nos queda? Porque vuelvo al tema del tejido social, vuelvo a las otras organizaciones intermedias, hablo del rol que jugaba antes la iglesia, hablo del rol que jugaban antes las juntas de vecinos. No hay Estado, pero tampoco hay otras organizaciones, Eduardo. A ver, enfrentamos un escenario actual donde hay 2,5 nuevos millones de pobres, donde hay personas que están endeudadas y angustiadas, donde a pesar de que estemos en septiembre hay personas que ya están pensando en marzo. Esa angustia que genera esto hace que las personas obligatoriamente busquen alternativas. Mi madre hizo lo posible porque yo estudiara en el colegio que ella pensaba que iba a ser el mejor colegio para mí. Pero mientras tanto yo tenía ese drama, habían otras madres que tenían el drama que no tenían qué poner en la mesa para que su hijo tomara desayuno antes de ir a la escuela porque ella se levantaba oscura en la mañana. Entonces el drama de fondo, y este no es un tema de izquierda que muchas veces lo apuntan con el dedo y dice, bueno, la izquierda siempre quiere hacerse cargo de los problemas de fondo. Bueno, el problema es que si no nos hacemos cargo de eso, del tejido social, al final del día esto solamente se va a seguir replicando y vamos a entregarle más poder al narcotráfico y está frente a nuestras narices en este punto de inflexión que estamos viviendo hoy. Sergio,